El fantasma errante. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Hola, Sí, amiga. bien, bien, gracias a Dios. Qué Sí, bueno. donde yo trabajaba en la oficina allá en Reforma, Ajá. en Lucerna 78, en el edificio se oían muchos ruidos y se encontraban huellas de Ujú. deditos como de niños, porque teníamos muebles donde tenían cosas Sí. y eran de vidrio, pues, de esos taburetes que ponen en las oficinas Ajá. para poner adornos, todo eso, ¿no? Sí. Y siempre encontraba yo deditos, hasta les enseñaba a las muchachas y decían, ay, sí, Claro. mire. Y me decía la gente, no, no limpien, no es nada, puras tonterías. Y ya. Ajá. Pero yo platicaba con los guardias de ahí porque había un guardia que se quedaba en la noche, ¿no? Sí. Y varios de los guardias me decían que en la noche se oía cómo subían las escaleras como una niña. Ujú. Entonces que ellos subían a seguir porque decían, a lo mejor algún cliente, porque es una oficina, había oficinas y a Sí. veces llegaban clientes. Dice, a lo mejor se quedó alguien ahí escondido, ¿no? Ajá. Y dice que subían a donde oían los pasos y que llegaban al piso y no había nadie, y que se volvían a bajar y oían cómo corrían para otro lado. Y así y casi todos los guardias de seguridad no aguantaban mucho tiempo ahí, ¿eh? Oh. ¿Cómo ven? No, pues muy raro, ¿no? Oye, pero tu jefe es escéptico. Ah, no, no, él no cree nada de eso, ¿eh? Hasta le molestaba cuando yo le decía a las chicas, pero es que en serio se oían. Y luego, ¿qué crees? Entraba yo a lavar los baños Ujú. y pues haz de cuenta que eran dos baños de mujeres y nos separaba una puerta y había un baño de hombre y a un lado del baño de hombre, encerrado en el baño de hombre, estaba el cuarto donde yo tenía los trapos y todo eso, ¿no? Sí. Entonces había veces llegaba yo a hacer el quehacer y quería abrir la puerta y se sentía como seguro. Ujú. Y yo decía, "Ah, está a un hombre ahí, ¿no?" Sí, hay alguien. Y me tenía Ajá. que esperar, no, pues no abría la puerta, aunque yo tenía llave para abrir, pues yo si le encuentro seguro, pues no la abro, ¿no? Pues no. Entonces iba a ser al lado de las mujeres Sí. y pasaba un rato y se oía cómo estaba alguien de ahí, porque tú oyes el ruido, ¿no? Sí. Y luego se oía pues que estaban haciendo del baño y todo. Y yo decía, ay, pues a ver si no se tardan. Pues ya pasaba un rato y ya yo dije, pues ya se tardaron un montón. Y ya en eso decía, perdón, ya van a salir, perdón, ya van a salir, porque luego a veces se mete gente que no es de la oficina y hay que sacarlas porque no deben de entrar, ¿no? Sí. Y pues no me contestaban y era cuando abría yo la puerta y no había nadie, Nacho. Qué bárbaro. Y yo me quedaba así, me daba un escalofrío y luego entraba alguien y yo pegaba el grito, ¿qué le pasa? No, nada, 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 pues es que yo pensé que había alguien aquí y no hay nadie. Y pues duré un rato esperando y luego en el baño de las mujeres me pasaba lo mismo, que llegaba yo y de momento quería abrir uno de los baños, y casi este era el de la orilla, del Ujú. lado derecho siempre casi era el mismo. Y a la hora que lo quería abrir no podía abrirlo, y dije, ¿está alguien ahí? Me empezaba a hacer los otros dos baños porque eran tres de mujeres. Y ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Yo hablando, ¿no? Y nadie contestaba. Pues ya pasaba un rato y pues igual iba yo y hasta me agachaba a asomar y no se veía ni piecito ni nada, pues ya abría y no había nadie. Pero Ujú. les aseguro que la puerta pesaba, o sea, estaba atorada, no se abría. Entonces cuando alguien entra, pues le pone segura la puerta, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues yo decía, ¿qué onda? O sea, no. Y así varias veces, estaba en la puerta, me ponía a trapear y apurarme. La puerta, pues estaban abiertas todas las puertas para salir. Y Sí. de momento aventaban la puerta, ¡pam! Y la cerraban. Y yo me quedaba parada así, o la abrían de sopetón, y yo me quedaba así. Ay, no, 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 ya salía yo del Sí. baño y iba caminando, pues haz de cuenta que sentía yo como me empujaban para afuera Ajá. y cerraba la puerta otra vez. Y yo decía, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Pero no era un miedo, pero sí te daba escalofrío, ¿eh? De hecho, Claro. varias pegaban gritos de momento de que veían cómo se cerraba la puerta y se abría, vámonos, 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 y se seguían. Pero te digo que los trabajadores de ahí, los veladores que se quedan en la noche, varios de ellos me dijeron que oían cómo subía alguien corriendo, porque son 9 pisos. Así se oía, Ujú. o luego a veces se oían pasos y luego a veces pues nos dejaban los baños sucios y los baños estaban cerrados con llave, es lo peor.
que Qué tú dices, extraño. ¿cómo va a entrar alguien de un baño y dejarlo sucio si está? Y porque cerraban con llave, porque como a veces entraba gente ahí, les daba por meterse al baño, o sea que de nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces te decían, ahí decía prohibido solamente gente de aquí, ¿no? Pero Personal había gente que, autorizado. ajá, pero ¿qué crees que se metían y les daba igual, eh? Oh, sí. Muchas veces yo llegaba a encontrar gente y yo sé que usted de dónde es. Ah, no, es que yo pasé y me andaba del baño y yo por aquí. Pues a mí me daba pena porque pues es un baño y a veces tienes necesidades, Exacto, pero mi pues jefe sí. decía que pues que tenía prohibido la gente y yo decía, pues yo no las puedo sacar, o sí que a mí me da pena, o si quieren sacarlos usted, pues sáquenlas, ¿no? Pues Y sí. pues no, No pues es tu ya sé. función. No, y a mí, como digo, pues como persona, híjole, pues si te andas del baño y ves un baño, pues yo creo que te metes, ¿no? Pues sí, la Y sí, pues, necesidad, como es el comentas. riesgo, ¿no? Claro Sí, que sí. pero sí digo que ahí en la oficina se oía mucho ruido, mucho que aventaban la puerta y cuando tembló, la oficina sufrió muchos daños, estuvo horrible. La oficina casi se fue de lado, pero no se cayó, como ves. Órale, en el 17. El temblor ese que fue a la 1 de la tarde, ¿te acuerdas? Sí, Ajá. 2017. No, Ajá. no, no, ese temblor, a mí me tocaba irme, yo entraba a las 3, yo estaba preparando para irme cuando tembló, pero la gente que le tocó ahí, no, yo cuando llegué al otro día a la oficina, Sí. hazte cuenta que el edificio de al lado nos había dado de cabezazos Ajá. y todos los vidrios habían salido volando, todo estaba tirado, Qué todo estaba, peligroso, sí. o sea, se cayó todo la pared, Ajá. pero quedó la estructura entera, o sea, la oficina no se movió, pero todo lo que era pared salió volando y el baño se deshizo, las escaleras se rompieron, o sea, pero a mí me Sí. hicieron trabajar así, ¿tú crees? No, hombre. O sea, ¿ese día fuiste todavía a trabajar? No, el otro día mi jefe me Ah, llevó casi a fuerzas y le digo, no, pero ¿para sí. qué? Vamos a la oficina, tenemos que ver cómo quedó. Tenemos Y que ver, pues, que eres fuimos, ingeniera o qué. pues, no, y me hicieron trabajar con la Qué oficina cosa. deshecha. Yo Ah, llegaba a levantar los vidrios, a echarlos en cubetas y los ah, escombros y me decía mi familia, salte de ahí. Pues es mi sí. trabajo. Y la gente, las de las otras oficinas estaban vaciando y Ujú, decían, estás ahí, está loca, usted váyase. Pues no, sí. mi jefe me dejaba ahí Te arriesgaste mucho. Sí, y me amiga. decía, si tiembla Lulu, te sales corriendo. Y yo decía, no Claro. inventes, si tiembla ya ni tiempo me va a dar. Y varias veces me tocó sacar reporteros que crees, estaba yo en la cocina. Ajá. Pues todo era polvo, o sea, tú volteabas y yo decía, ay Dios mío, cuídame. Y pues me tomaba un cafecito ahí, pues ya pues, estaba sola, la Ujú, oficina estaba abandonada. Las chicas las llevaron a otra oficina que no había sufrido daños, pero yo tenía que estar ahí como cuidadora, digamos. sí. Y luego oía voces y salía, yo decía, ay Dios mío, están hablando aquí. Y no, pues eran reporteros ya con la cámara y se metían, ya sabes que se Ujú, meten. sí. Y llegaba y le decía, no, esta área está prohibida, aquí no pueden estar ustedes. No, pero es que queríamos, no, por favor, sálganse. Ay, pero Claro. usted qué hace aquí, pues es que yo estoy cuidando. Y yo decía entre uno y sí, es un fantasma, ¿eh? Ujú. Pero sí No, me pues hicieron que. trabajar así, te lo juro, y me dio pánico, pero ahí estaba Ay, yo. amiga. Duré todo el tiempo hasta que la reconstruyeron, ¿cómo ves? Oh, o sea, afortunadamente no fue pérdida total en ese caso, ¿no? No, nomás se cayeron es que era como plazón. Sí, el tabla roca, ¿no? Que le llaman. Esa cosa, exactamente, fueron arquitectos y Ujú, fueron los de seguridad ajá, y entraron y dijeron que la estructura de la oficina estaba completa. que O sea, estaba no así. se cae. Ajá, De hecho, enfrente de nosotros, ahí en sí, Lucena 78, había un hípico, creo, un balneario, esos ajá, de gente rica. sí. Ese se deshizo todo, Nacho. No me digas. No, se cayó en pisos así, pum, 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 se deshizo. O sea, Mm, enfrente de nosotros, y de hecho ahorita está, bueno, antes de que yo me saliera, sí. estaban haciendo un edificio más alto de no sé cuántos pisos. ¿Y también se cayó? Imagínate. No, lo estaban haciendo apenas. Ah, ok. Muy O bien. sea, donde se cayó ese, Ajá, iban a hacer no sé si edificios, no sé, pero eran más alto que el otro. Ellos ya. están locos, ¿no? Sí. Imagínate, si ya se cayó uno que no estaba tan alto, pero pues así les dejan hacer, imagínate.
Ajá. Pero sí, a nosotros sí nos salvamos, pero te digo que a mí se me tocó, o sea, lástima que no tengo fotos porque creo que se me perdió mi celular, Oh, pero yo tenía las fotos de cómo había quedado la oficina sí. y Oye, no, te daba miedo. y ya que remodelaron el edificio, ¿ya dejaste de trabajar ahí? No apenas me ha tocado temblores. Cada vez que tiembla, ¿Sigues trabajando ahí? no, ahorita ya dejé Ya no, de trabajar el ya año no. pasado, Ah, pero bien. cada vez que temblaba, Sí. se volvía a romper algo del plafón, se caía el cemento y yo vas así. No me Y ya pues me digas. tocaba limpiar. A mí me tocó lo peor, a mí me tocó estar ahí solita, Ajá. pues el tiempo que tardaron en volver a regresar las chicas, porque nomás iban por documentos. Me Sí. llegaban, me saludaban y que Dios la bendiga y se iban. Y yo me quedaba ahí las horas que me tocaba estar solita, Oye, imagínate. ¿no te pusieron ningún ayudante ni nada? No, tú que es Ay, bien, amiga. dijo el hermano de mi jefe. Sí. Me iba, me abría la oficina, me decía ahí se queda, luego nos vemos. Yo me salgo porque qué tal que se Sí. cae, ¿no? Le dejo cerrado el elevador, no vaya a subirse al elevador por Uy. cualquier cosa. Y yo decía, si tiembla, pues se sale corriendo. Y yo decía, sí, sales corriendo. Imagínate qué Ujú. terror. Pero sí, te viví con terror, me daba pánico, Pues me daba sí. miedo. ¿Cómo no? Pero ustedes saben que la necesidad, pues está. Oh, sí, desde luego, mi querida Lulú, pues eso Pero es bueno, mira, aquí primordial. estoy, vivita y coleando, gracias a Bendito Dios. sea Dios, sí, amiga. Sí, pues además ya nos platicaste la historia, te agradecemos muchísimo que Sí, te hayas claro tomado que tu sí. tiempo y que junto con nosotros hayas recordado esos momentos de aquel terrible de temblor. Sí, nos tocó. Ujú. Pues cuídense mucho y que Dios los bendiga. Igualmente, Igualmente, un Lulú. abrazo. Hasta luego, Gina, hasta luego, Nacho. Hasta luego, buenas noches. Los saluda su amigo Israel Escamilla. En una ocasión ya les había mandado Sí, un claro. audio. Pues les quiero relatar lo siguiente. Esto aquí sucedió en el estado de Naucalpan de Juárez, aquí en el municipio de San Francisco Chimalpa. Bueno, a lo que voy es que me contó una vez mi tía, se llama Fabiola, que iban a bautizar a sus hijos, a mis primos. Ujú. Uno que le dicen el Cheche, otro se llama Julián. Ajá. Entonces, como mi tío, él se llama Francisco, le dicen Pancho, toma mucho. Sí. Ese día dicen que mi tía y mi abuela estaban pues haciendo el mole para el otro día. Entonces mi tío se había ido a tomar. Lo estaban esperando, pero pues no llegaba. Y los amigos de mi tío le contaron a mi tía que cuando andaban tomando, Ajá. en el camino, mi tío dijo que iba al baño, se metió atrás de una fundidora, fue al baño, pero sus amigos lo estuvieron esperando y ya nunca salió. Entonces sus amigos pues pensaron que se había dormido o que se había ido por la parte de atrás, cuando pues no había salida por atrás. Ya andaban borrachos y sus amigos se fueron y ahí lo dejaron. Entonces mi tío le comenta a mi tía, desde ahí empieza la historia, Sí. que cuando él estaba en la fundidora, como era puro callejón y no había, donde fue un enfierro y todo eso, Sí. pues no había salida por la parte de atrás, dice que él vio que se le apareció un señor con un caballo. Entonces dice que cuando que el señor le dijo que a dónde iba, que se andaba tomando, y que mi tío le dijo que sí. Entonces le dijo, ven, dice, ¿para dónde vas? Dice, voy para Dorani, ahí se llama el barrio de ahí. Ah, ya. Dice, ven, dice, ¿no quieres seguir tomando? Y que le dijo, si me invitas, sí. Que le dijo, ven, súbete a mi caballo. Y que lo subió. Pues dice que ya eran como las 1:30, 2 de la mañana, que se le hizo muy raro, pero pues como andaba borracho, ni tan raro, ¿verdad? Ujú. Y entonces dice que agarró, se subió y dice que se lo llevó allá por un barrio más arriba de San Miguel Dorani, que se llama Tres Piedras. Entonces como ahí empieza puro monte, pura terracería, árbol, monte, pura barranca. Entonces dice que le dijo, dice, mira, yo vivo por acá.
Dice, vente, vamos a tomar. Entonces dice que fue, se lo llevó, y cuando llegaron dice que llegaron a un bar y que él se quedó así de a 6, ¿no? Que le dijo, pero pues, dice, yo nunca he visto ningún bar aquí que sepa, ¿verdad? Sí. Y que le dijo, no, es que lo acaban de abrir. Y que empezaron a tomar. Que ya después mi tío no supo cómo llegó a su casa. Dice que ya cuando se quería ir, este señor del caballo, que creo que era el diablo, ya no lo dejaba ir. Entonces mi tío dice que se iba a echar a correr, y no se echó a correr porque el señor le dijo, está bien, te voy a llevar, dice. Y se lo llevó. Entonces dice que pues mi tía lo estaban esperando, ¿no? Con mi abuela lo estaban esperando. Entonces dice mi tía que ya eran como a las 4:30 de la mañana. Dice que escucharon a lo lejos un caballo que relinchaba y que galopeaba. Sí. Y dice que mi tía escuchó clarito cómo tiraron como un bulto. Entonces dice que cuando ya se iban a salir, dice mi tío que entró, pero que entró bien empolvado, bien enlodado, bien mugroso y bien espantado. Y dice que le comentó a mi tía, Fabiola, ¿qué crees lo que me pasó? Dice, te lo juro por Dios, y no te estoy mintiendo, te lo juro por Dios, que me invitó a tomar un señor de un caballo, dice. Y como en ese ahí en ese poblado de San Francisco Chimalpa, Naucalpan, andan muchos en caballo. Sí. Bueno, Ajá. no muchos, uno que otro, ¿verdad? Dice, pero ese señor yo no lo he visto. Igual ellas, mi abuela y mi tía, dijeron que no lo han visto porque mi tío se los describió. Y dice que dice, no, ¿qué crees? Que me encontró un señor de un caballo, me invitó a tomar, dice, y me llevó hasta allá arriba, por allá, por Bata, por Tres Piedras, dice, por Chimalpa Viejo, dice, pero pues yo nunca había visto un restaurante bar. Y me dije que lo acaban de abrir. Ya el otro día estuvieron investigando y Sí. no había nada, absolutamente nada. Era pura barranca. Y él dice que a donde lo metió habían personas tomando, que él todavía se acuerda. Entonces dice que le dijo a mi tía que él ya se quería venir, pero que no lo dejaba venir, que no lo dejaba ir, y que le dijo que para la otra se pusiera más abusado. Fue cuando lo llevó y lo aventó ahí. Dice que creo que era el diablo. Carlos, que está a punto de iniciar el trabajo, pero dice, antes les cuento un relato. ¿Desde dónde nos escuchas? Claro. Les marco de Durango, México. Somos todo oídos, Durango. Carlos. ¿Qué nos quieres contar? Muy bien. El relato ahora sí que empieza desde mediados de este año. Tiene relativamente una semana que me pasó. Uh-huh. Yo anteriormente les había marcado y les había comentado que me gusta mucho investigar sobre temas de paranormales y cosas que abren la mente. Entonces, este año he tenido varios incidentes en un vehículo que tengo que es de color negro. Ahorita va a tener sentido por qué les digo color negro. Fueron 5 choques en menos de 6 meses. Ay, muchísimo. Entonces, estuvo muy, muy raro eso. Posterior a ello, pues tuve una rachita así como que muy rara, muy difícil en cuanto a economía, salud, y ya me fui reponiendo. Sin embargo, pues en una fiesta conocí una persona que, por medio de un amigo, que hace como limpias o rituales de santería, y dije, bueno, vamos a preguntar, vamos a investigar, a adentrarnos a ver qué de bueno se puede sacar ahí, o por lo menos la experiencia para saber de qué se trata. Y el tema aquí es el siguiente. Ya tenía yo meses en los cuales obviamente sabemos que la subida del muerto es un trastorno del sueño en el cual el cerebro despierta pero no manda las señales al cuerpo. Me pasaron varias ocasiones, pero en esas ocasiones obviamente se siente el miedo, se siente la vibra. Yo estaba dormido, llegando a trabajar en la noche a mi casa, empiezo a sentir el trastorno del sueño, y una voz, que la voz de mi esposa me decía, Carlos, ¿qué tienes? Carlos, ¿qué tienes? Y yo en el sueño decía, oye, pues despiértame, ¿no? Pues oye, que no es que estoy acá todo en un trance, échame la mano, despiértame. Y no me despertaba. Al momento yo al no sé cuántos instantes o segundos lograba despertar.
y volteaba y pues no estaba ella. Iba al cuarto y estaban pues dormida ella y mi niño. Y me quedaba así como que, caray, ¿qué estará pasando? Transcurrió el tiempo y fue cuando conocí a esta persona. Fui a la sesión, a la cita, en la cual pues ya tienen ellos sus métodos o cómo empiezan ahí a adivinarte o a decirte cosas. Y yo, la verdad, pues algo escéptico. No voy porque sea fiel o creyente. Simplemente dije, voy a ver qué me dicen acerca de mi tema, pues que me han pasado varias cositas y quisiera saber qué pasó. La persona ya me hizo la sesión, me estuvo haciendo unas preguntas, las cuales pues yo no decía mucho para que él me dijera, para que tratara de decirme él. Entonces, pues, las cosas que más me llamaron la atención, que me dejó, que me dieron escalofríos al momento, la verdad, porque la persona me está diciendo cosas que pues eran ciertas y yo a nadie le había platicado. Una cosa que me dejó helado era que al momento de que me estuvo diciendo, me dijo, ¿tienes un hijo? Dijo, sí. Ujú. Me dijo, ¿y tu niño no puede dormir si no tiene la luz prendida? Y yo dije, caray. Y tiene tiempo que mi niño no puede dormir si no tiene la luz prendida. Le apago la luz y empieza a llorar. Ya tiene 3 años y medio, ya está grande, pero aún así le da un pánico dormir con la luz apagada. Sí. Y eso me dejó pensando. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? En ese momento la sesión me dijo varias cosas, me aclaró unos puntos de probablemente quiénes eran las personas que me estaban pues deseando el mal, más que nada, vibraciones. Salieron 2 personas a relucir, pero lo que me llamó la atención es que me dijo también que en la casa pues estaba enferma en la casa. Y sí, en mi casa últimamente he habido como plaguitas así de insectos medio pequeñitos, como podríamos decirlo como tipo cucarachitas, Ujú. que han estado invadiendo la casa. Entonces me dijo, y hay una cosa también, la energía está en la casa, te siguió. Y dije, a ver, explícame más. Y me dijo, tu esposa, la energía está en tu esposa. Y dije, caray, ¿dónde? O sea, sí, se almacena en el estómago de ella. Y anclé eso a que siempre que se me sube el muerto como tal, la palabra coloquial, siempre la sueño a ella, que es la que me está hablando. Y digo, chis, ¿por qué? ¿Por qué con ella? Es lo que no entendía. Me dijo, y aparte hay una cosa también, yo iba de negro en la sesión. Tú no tienes que vestir de negro ni usar cosas negras, porque en lo negro estás jalando lo que te están echando. Y dije, pues el carro negro que he chocado 5 veces es de color negro. Digo, ¿cómo está? Digo, que como coincidió o de verdad lo adivinó. Y me quedé totalmente frío. Pasaron un día nada más. Al día siguiente, bueno, en ese momento de la sesión, como paréntesis, me dijo que un ente que es el que se estaba ofreciendo ayudarme, pues. Me comentó de el Egua y otros entes que estaban ahí, pero resaltó uno que se ofreció como que ayudarme de mi tema. En la sesión pues comentó que era una persona con la que estoy peleando actualmente un rancho que dejó mi papá, y esa persona pues nos lo quiere quitar, una esposa, una querida de él. Sí. Y estamos ahí, y que de ahí venía el ataque, pues, que me estaba atacando con polvos, con brujería, y que me quería enterrar con el fin de quedarse ella con el bien, con el rancho. O sea, identificó a la persona. Es correcto. Sí, me dijo una persona, cuando estábamos en la sesión me dijo, dime de las personas que creas que son. Yo le pregunté de una, me dijo, pues de ella sí, te envidia y tiene un poquito coraje, pero de ahí no viene, dime a alguien más. Y ya le dije a otra persona, me dijo, no, esa persona no. Me dijo, aquí el ente me está diciendo que es una persona mayor, morena, grande. Y de volada, pues no hay otra persona con la que tenga problemas. Y le dije el nombre de la persona y me dijo, sí, exactamente, ella es la que te está atacando. Esta señora está soplando mucho con polvos contra ti para que te vaya mal, para que te vayas uniendo poco a poco, ya sea en lo económico, no, en la salud y todo lo que te vaya afectando. Ella quiere el bien económico para ella. Me estuvo diciendo cosas que yo me quedé frío totalmente porque yo no creo en eso, pero aún así, a pesar de que no creo, me estuvo diciendo cosas muy certeras, muy concisas de cómo estaba el asunto del tema. Al momento de que me dijo que la presencia que me estaba ofreciendo ayudar era, me comentó Chango, y yo me quedé frío. Dijo, está bien. Ya me dijo qué es lo que continuaba, qué es lo que seguía. Me dio un papelito con lo que requería. Al momento no me he dado la oportunidad de ir. Lo interesante es que el día siguiente, en la noche, me pasó el suceso
estoy muy acostumbrado a que me pasen cosas así. Desde muy niño he visto cosas, siempre me ha tocado ver así, escuchar voces, ver niños, inclusive vi una niña dormida a un lado de mí, allá en la infancia. Pero esta vez volví a tener la sensación de la subida del muerto, que es el trastorno del sueño científicamente. Sí. Pero esta vez sentí un pánico muy diferente a las veces anteriores, muy diferente. Se diferencia en cuanto que en el trance me quedé privado y vi todo en blanco, no vi nada más, mi cuerpo se perdió y me quedé en blanco. Regresé al trance la sensación de sentir que se te sube la presencia hasta el muerto, y vi a mi alrededor, lo clásico, ves alrededor, y en la puerta de la entrada del cuarto estaba mi esposa parada. Yo la vi a ella de pie en la entrada del cuarto, y yo otra vez digo, pues ayúdame, o despiértame, que no ves que estoy aquí, y ahí no me habló, no me dijo nada. A ver, venga. En ese tiempo recuerdo que tendría yo unos 17, 18 años, y estuve un poco como anémico, y recuerdo que me estuvieron llevando con algunos médicos, pero mis padres siempre han sido de no darme mucho lo que son medicinas controladas, o más bien lo que le llaman medicamentos alópatas, ¿verdad? Y buscaban más la parte pues que le llaman ahorita medicina alternativa, ¿verdad? Homeopatía, flores de Bach y cosas así. Y en aquel tiempo me llevaron con un homeópata que hacía acupuntura y cosas así. Total que era aquí en el pueblo donde yo vivo, pues todavía hay casas pues con corrales grandes y muchos muy arbolado, ¿no? Es un pueblo que, aunque no es muy pequeño, tiene ya 11,000 habitantes, pero pues todavía estamos rodeados de mucha vegetación, gracias a Dios todavía tenemos ríos y se cuenta con mucha vegetación, muy arbolado. Entonces este señor tenía uno de los corrales más grandes aquí en el pueblo, y eran de esos pasillos tipo hacienda, así como que le llaman, tienen pues alrededor como cuatro pasillos, y en medio como una tipo jardín arbolado, muchos árboles. Era muy grande el corral, y llegamos pues ya oscureciendo. Yo recuerdo que ya estaba que serían como las 7:30, 8 de la noche ya, y ya estaba algo oscuro. Entonces nos pasamos el primer pasillo de la entrada, y ahí estuvimos esperando al señor a que nos atendiera. Ya salió esta persona, era un señor como de unos 70 años, yo creo, 68, 70 años, yo le calculo. Y ya pues nos preguntó a qué íbamos, y ya pues el problema que tenía yo, y por ahí me dio algunos medicamentos. Sí. Pero bueno, a lo que voy, la parte sobrenatural es la siguiente. Pasó una señora por el pasillo y nos saludó, nos dijo buenas noches a mi papá y a mí, y lo saludamos, ¿no? Buenas noches. Pasó hacia como a la parte de la cocina, algo así, y como eran pasillos largos, pues tardaba, ¿no?, en cruzar de un lado a otro. Y yo miré pues que pasó la señora y saludó, y así continuamos. El señor nos estaba platicando cómo tenía que tomarme, pues ustedes saben, ¿no?, que las gotitas y todo eso, claro. Tantas gotas en la mañana antes de la comida y así, y en mediodía y en la noche otra vez. Y cuando pasa otra señora, era una señora muy jorobada, con la cabeza, el cuello muy inclinado, casi les puedo asegurar que pues muy abajo la cabeza del cuello. Era una joroba una protuberancia se levantaba de lejos, muy despacio caminando, y yo saludé, pero la señora no contestó, mi papá tampoco, saludó y pues no nos contestó, y así pasó el pasillo, el corredor, y así pasó. Hasta ahí en ese momento yo pues todo normal, ¿no?, como cualquier persona que saluda así, no te imaginas nada malo. Con el paso del tiempo, en esa misma manzana, en esa misma calle, había una persona que se dedicaba a hacer comidas como a domicilio, ¿no?, tipo banquetes así pequeños, pero más bien lo hacía como para cuando tienes un tipo de festejo en tu casa de pocas personas, ella te preparaba como ciertos alimentos. Y coincidimos, y estaba platicando la señora, sacó el tema de esa señora que les digo que hacía comidas, sacó el tema de ese señor que era muy bueno homeópata y que muy buenos resultados, y que la gente se sentía bien y todo. Entonces yo le dije que había ido, que sí lo conocía, y ya le dije yo que cuántos años tenía el señor ahí trabajando, viviendo ahí y trabajando con homeopatía. Y ella me dijo, no, pues tienen mucho, dice, tenía 2 hermanas, dice, pero se le murió una, nada más le quedó
le quedó Conchita, algo así me dijo, se llamaba la otra. Sí. Y Librada, dice, fue la que falleció. Como la señora, pues como era vecina de ahí de la manzana, los conocía bien. Dice, Librada fue la que falleció hace como 4 o 5 años. Y yo, ¿cómo Librada? Le dije yo, me llamó la atención. O sea, dije, pues yo saludé a 2 señoras, le digo, ya mayores, que no, dice, pues no, nomás vive él y su hermana, dice. Ya hace como 4 o 5 años que falleció su hermana. Entonces, a mí me llamó la atención y me sorprendió. Y ella me dice, la señora, dice, ella era jorobada, exactamente las características que me decía, eran las características que me platicaba la señora que vendía comida, que les comento. Sí. Y yo sí, ahí fue donde me asusté, dije, entonces saludamos a alguien que no nos contestó. Pues era el ánima o el fantasma de esta señora. Hasta ese momento yo me asusté, ¿no? Me sorprendió más que nada el saber que habíamos saludado. Pero yo les juro que yo, la persona que mire, no la vi. O sea, recuerdo bien, nítidamente los detalles. No era una sombra, no era una figura flotando. Tenía pies, yo hasta me acuerdo que oía hasta como la arrastrar, ¿no? Porque una persona ya mayor, pues sí, no levanta mucho el pie, como que medio la arrastra. Y así, la joroba, su cabeza inclinada, el paso, o sea, todo. Yo les puedo decir que los detalles eran de una persona viva, no era una figura espectral o una figura fantasmal, ni mucho menos. Entonces, sí, en ese momento me llamó la atención y seguí investigando, ¿no? Después yo con el morro fui con el señor y le dije que si no tenía gotas para otra cosa, me acuerdo que le inventé, porque yo quería estar como seguro, ¿no? Sí, claro. Y ya le dije, oiga, disculpe, la otra vez vine y hace como tantos días vine y miré una señora así, no, dice, pues nomás tengo mi hermana. Dice, pero es que pasó otra. No, dice, no, mi hermana ya se falleció. Entonces ahí corroboré más, ¿no? Y hasta me daba miedo. Entré de día, pero sentí más miedo de día porque miré todos los detalles de la casa y todo. Y como que recordé esa parte de la señora, pues la claridad, la nitidez con la que se miraba su cuerpo y el andar, ¿no? No era de una persona, pues ahora sí que flotando en el aire o sin pies. No, era una persona, yo vi una persona físicamente como un ser humano normal. En ese momento, pues, yo creí que saludé a una persona viva. Y ese es mi relato de los maníacos. Saludos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Katime Estefan. Katime, qué bueno que estás aquí y ya hemos visto tus comentarios. ¿Y ahora quieres contar un relato? Sí, pues mira, no me alcanzaría el tiempo para decir que en mi casa, en tu casa, Gracias. pues pasan muchos sucesos paranormales. Yo en una ocasión, por andar haciendo brujería, pero estaba yo muy chavita, tenía como 17 años, fui a ver a una bruja, peor que Hermelinda Linda, no sé si se acuerdan de esa bruja que salía en los cómics. Sí, claro, sí, Hermelinda Linda. Por la 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México y pues fue mi prima y otra amiguita, ¿no? Del colegio, y éramos del colegio de monjas, pero es que me peleé con el novio y yo no sabía nada de él, y entonces ellas también querían ir a visitar a la bruja y fuimos. No, pues ahí tenía las pócimas que hizo en su casa. Gato negro, que yo soy amante de los gatos, pero ahí tenía sus gatos, y la señora estaba espantosa. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, me cortó el cabello de la parte de abajo. Sí. Y y la puso, y llevaba yo una foto de él que era muy guapo, es un doctor ahorita muy prestigioso, o sea, con mucho prestigio, pero en aquel entonces este hombre estudiaba medicina. Uh-huh. Pues ya entonces me empezó a decir, lo vio a él, dice, ay, qué guapo, y lo metió en su agua, los cabellos, y en fin, y me dice, con no te vas a casar, pero yo te lo voy a regresar, tienes que hacer esto a las 12 de la noche y rezar esta petición, porque yo voy a trabajar 12 del día, 12 de la noche. Y bueno, pues ya nos regresamos, dice, con él no.
tu marido va a ser un güero, no un moreno. Ese era moreno claro, pero muy guapo, porque ya era la foto de su examen profesional. Ya regresamos y pues yo empecé a hacer lo que la bruja me dijo, ¿no? Que a las 12 de la noche tocara así en el suelo y que rezara no sé qué. Ay, pues cuando empiezo un día, al otro día, o sea, pasó otro día, tenía yo un despertador y que empieza a caminar solo así, a moverse así como en las caricaturas, y yo dije, ay, estas son, o sea, los despertadores no hacen esto, y empezó a brincar el despertador, se cayó, tenía yo una manzana, también rodó, y de repente mi hermana grita, oye, ya oíste, pero mi hermana no sabía las tonterías que yo estaba invocando. Sí. Y dice, oye, tenemos arriba de la casa como un avión, se oía así, haz de cuenta las turbinas, pero no, o sea, no se alejaba, pero fuerte. Y entonces, de repente cuando le digo, sí, ya lo oí, pum, se cae mi Cristo, sale volando de mi cabecera, porque no se cayó con donde estaba detenido. Salió volando y era grande. Entonces yo así, dice, oye, ven, ¿qué estás haciendo? Nada, yo nada. Bueno, pues ya dije, ay, en la torre, pero yo voy a seguir. Uh-huh. Ya a las 12 del día en la escuela, en el baño lo hacía yo, 12 de la noche, 12 del día. Ay, no, cuando pasa, yo estudié para maestra, entonces estaba yo dando clases en la tarde. Y este hombre no sabía dónde era la escuela de donde yo iba en las tardes. No sé, que gritan todas por la ventana, oye, ya llegó fulanito. Sí, me asomo, ay, chirriones, dice, vamos a platicar ya. Llegamos a la casa, me dice, es que yo no podía dormir, dice, no podía, oye, me hiciste algo, estoy enamorado, me quiero casar, ay, no. Para no hacerles el cuento largo, sí. Que se entera mi madre, no, pues al otro día, ahí vamos, ¿no? Con la bruja y mi mamá, y que llega, dice, ay, ¿qué pasó, güerita? Ya con mi prima, llegamos las tres, y mi mamá dice, no, dice, yo le pago lo que quiera, pero deme lo que le cortó a mi hija, el pelo, y deme la foto. No, ese trabajo apenas está, pero ya, ¿verdad? Ya llegó el ausente. Ajá. Y ya, mi mamá, tenga, señora, por favor, olvídese, estas niñas no saben ni lo que hacen, pero aquí está, le pago. No, dice, no se preocupe, ya. Pues así pasó por andar invocando Oye, pero te quedó una gran lección de no volver a hacer nunca en la vida eso. Sí, y no me casé con él, me casé con el güero que dijo la bruja. Y no conocía yo güero. Oye, sí, pero... me quedó esa lección, pero de ahí fue que aquí en donde vivo se invocó al maligno. Un tío mío, porque todos los hermanos de mi mamá salieron de esta casa. Mi mamá fue la líder y la que la sacó de la pobreza a todos, porque mi mamá estudió ginecología y estudió jefa de enfermeras, entonces sacó a todos sus hermanos de aquí, bueno, los tuvo a sus hermanos, a todos vivieron aquí, pero uno que fue muy canijo, él hacía invocaciones al maligno. Entonces, en una de esas invocaciones sacrificó a un pobre gato, les leía todo, tenía todo lo del maligno. Y dice mi mamá que en el patio este hombre, después de hacer sus porquerías, el tío ese Manuel se llamaba, por cierto murió ahogado, se le atoró un pedazo de taco, bueno, pero él era canijo. Dice que después de hacer sus invocaciones malignas, que se le apareció un burro en el patio de donde vivo, o sea, oye, yo digo...
Te voy a interrumpir porque fíjate que tenemos que despedir esta primera parte, pero ¿te puedo marcar dentro de unos minutitos para que nos sigas contando lo de tu tío? Pues sí, márcame, ya rápido. Pues el burro le habló y le decía, Manuel, ven, y le abría el hocico, y desde ahí, bueno, ok, pasaron muchas cosas, y siempre, yo tengo muchas cosas, les voy a seguir contando y relatando, ok, si quieres marcarme, ok. Excelente. Tengo acá ya mucho tiempo en Estados Unidos, pero bueno, en mi relato es de cuando yo tenía 11 años, allá en mi pueblo. Yo vivo en un pueblo cercano a Tuxtepec, Oaxaca. Y un día estaba viendo la novela, típico en México cuando la familia se reúne a ver la novela en la noche, y había un cuarto donde no dormía nadie, pero había una cama. Sí. Y yo siempre me quedaba dormido ahí, en esa cama. Mi mamá decía que me iba a dejar ahí, que no me durmiera porque me iba a quedar solo. Y yo era miedoso, y yo como quiera me dormía, mi mamá me cargaba, me llevaba a la cama, no pasaba nada. Sí. Pero un día, una noche, me advirtió, me dijo, si te quedas dormido, ahí te voy a dejar. Y yo me quedé dormido sin darme cuenta. Eso en la madrugada, escuché un ruido. La puerta del patio de mi casa era de metal, de lámina. Sí. Y había una abertura, un espacio entre el piso, y un espacio donde se podía meter un gato, que había como un gato, más o menos, un animal que fuera del tamaño de un gato. Entonces escuché como que algo se metió por debajo de la puerta, escuché la lámina cuando suena la puerta. Yo desperté y me di cuenta que estaba durmiendo ahí, me tapé de pie a cabeza con mucho miedo, con la sábana, y me puse como en posición fetal. Sí. Entonces, ese cuarto estaba en la parte de arriba de la casa. Para llegar a ese cuarto había una escalera también de metal, que hacía ruido cuando uno subía a la escalera porque era de metal. Entonces empecé a escuchar pasos de un perro, exactamente como un perro cuando va subiendo los pasos. El mismo sonido que hacen las patas de un perro subiendo por la escalera. Y yo me asusté, me tapé más y me encogí. Y el perro sentí que se aproximaba a mí. En eso, pues lo sentí cerca de mí, prácticamente frente a mí. Y ahí es cuando yo me paralicé. No me podía mover, no podía hablar, no podía gritar, no podía nada. Me quedé inmóvil, lo típico, lo que siempre pasa con la subida del muerto. Sí. En eso el perro se me acercó. Yo no lo veía porque estaba tapado de pie a cabeza, pero sentí su aliento en mi cara, sentí el calor de su aliento, el vapor que sale del aliento del hocico de un animal o de una persona. Lo sentí en mi oído. El perro me gruñó. Bueno, creo que era un perro porque era lo que se oía, un perro. El perro me gruñó en la cara como cuando va a atacar. Se me acercó y me puso sus patas en el hombro. Se me subió como de mano, cuando un animal se sube sobre algo y las patas quedan en el piso y las manos arriba de eso, de lo que esté. Entonces se subió, puso sus patas en mi hombro porque estaba en posición fetal, sentí su peso y me volvió a gruñir en el oído muy fuerte. Si yo sentía su aliento, sentía su respiración, como si estuviera enojado conmigo, como que algo, no sé, como si yo no hubiera hecho algo. Y yo pues no sabía otro rezo, porque yo tenía 11 años, no sabía qué hacer, qué oración podía ayudarme. Y pues lo típico, el Padre Nuestro y la Ave María y todo eso, y empecé a rezar y a rezar. El Padre Nuestro, que me sabía, la Ave María, desesperado. Sí. En mi mente, porque yo no podía hablar, no podía moverme. En mi mente, en eso, el perro me dio un golpe en la cabeza, pero no fue un golpe de la mano de un perro. No sentí como cuando un perro me pega en la cabeza, sino sentí la mano de un ser humano. Antes de bajarse, de irse el animal, sentí un golpe en la cabeza muy fuerte, pero muy fuerte, que me dolía la cabeza mucho y me retumbaba, me quedó hasta el oído como cuando te pegan fuerte. Sí. Y
después de que sentí el golpe en la cabeza de una mano de un ser humano, no de un perro, de un ser humano, se bajó y se fue. Y poco a poco la voz me empezó a venir, a salir poco a poco. Empecé a gritar despacio, cada vez más fuerte, hasta que y por fin mi mamá me escuchó. Se levantaron todos, mi papá y mi mamá empezaron a checar por todos lados qué había pasado. Yo les dije lo que había pasado, pero típico, pues no te creen, creen que era una pesadilla. Pero pues yo le dije que no fue una pesadilla, porque yo escuché un ruido que me había despertado. Eso no lo comenté al principio, pero yo escuché un ruido que fue el que me despertó. Entonces fuimos a ver cuál fue el ruido que me había despertado, y fue una extensión de un cable que había caído sobre una estructura de metal. Ese fue el ruido que me despertó, y ahí estaba tirado el cable, la extensión del cable enrollada. Y esa es la prueba de que yo estaba despierto, porque ese ruido fue el que me despertó. Entonces todo lo que pasó fue verdad, fue la prueba. Un perro se me subió, me atacó, me pegó. Al otro día me dolía la cabeza muy fuerte, me seguía doliendo del dolor del golpe, pero no me creyeron nada. Y ahora de grande les cuento que fue cierto, y pues ya más o menos me creen, pero no me creían en aquel tiempo. Pero en aquel tiempo, ¿a ti te causó esto miedo, confusión? ¿Cómo te sentías? Algo así de fuerte a esa edad. Así pues es. Después como que tienes miedo a la oscuridad. Claro. Me tomó mucho tiempo, y pues no sé qué fue, si fue un demonio, si fue un nahual, no tengo idea. Ahora que escucho los relatos de la gente que habla a su programa, pues más o menos me aclaró un poco la mente, pero siempre tenía esa duda de qué fue lo que se me presentó en mi casa en esa ocasión. Ya no vivimos en esa casa, nunca, ya después nos mudamos a esa casa quedó sola, pero aparte de eso, ahí lo que pasó fue una vez también lo de la carreta de la muerte. Eso fue cuando también, como yo estaba pequeño, tal vez unos 12 años, como un año después tal vez. En esta ocasión, no sé si tengan tiempo ustedes, ¿la puedo contar? Sí, claro, adelante, pues ya estamos aquí. Bueno, esto fue, me acuerdo que fue un martes, perfectamente me acuerdo que fue un martes. Estaba mi mamá en la cama del cuarto, tenía la Biblia en la mano, tenía un hermanito como de 2 años en ese momento, y mi hermana que era mayor que yo. Estábamos los 4 en la casa en esa ocasión. Era de noche, no me acuerdo la hora, tal vez 9, 10, no sé, algo así. Cuando de repente la casa empezó a cimbrarse, empezó a temblar muy fuerte. Empezó a temblar la casa y se empezaron a escuchar el sonido de unos caballos que venían a lo lejos, y una carreta. Te oía la rodada de la carreta de ruedas de madera, de las carretas antiguas, y los caballos que venían corriendo. Y conforme se iban aproximando a la casa, la intensidad del temblor de la casa, la sacudida de la casa, iba aumentando, y se iba incrementando. Entre más se acercaba ese sonido de la carreta de los caballos, más se sacudía la casa, más fuerte. Y tú escuchabas cómo iban los caballos corriendo y la carreta pasando por la casa. Y la casa empezó a temblar muy fuerte, que nosotros nos empezamos a abrazar. Nos abrazamos los 4. Mi mamá abrazó a mi hermana, a mí, a mi hermano, empezó a abrazar la Magnífica, que era una oración que mi mamá siempre, que se aprendía de memoria y que decía que era muy fuerte para este tipo de situaciones. Mi mamá empezó a rezar la Magnífica, mientras ese ruido pasaba por la casa, los caballos, la carreta, el temblor muy fuerte de la casa. Y se fue, conforme se iba alejando el ruido de la carreta y de los caballos, la intensidad del temblor iba bajando de la casa. Sí. Hasta que pues se alejó, pasó, y dejó de temblar la casa, dejó sacudirse. Fue algo horrible, muy feo. Tampoco no supimos qué era en ese momento. Ahora que ya escucho sus relatos, pues sé que se trata de la carreta de la muerte. Y esa misma semana, eso fue un martes, esa misma semana, pero el viernes, a la misma hora exactamente, volvió a pasar lo mismo. Pero en esta ocasión no se escuchó la carreta de la muerte ni los caballos. Simplemente la casa empezó a cimbrar, a vibrar muy fuerte, igual, con la misma intensidad, muy fuerte. De la nada
y los caballos ni la carreta ya no se escucharon. Eso fueron 2 veces y ya, nunca más, jamás se volvió a escuchar. Lo que no recuerdo es si algún familiar o algún vecino murió, porque no tengo entendido, no me acuerdo porque eso es lo que te iba a estaba muy preguntar. chico. Sí, ahora que escucho su programa y ustedes siempre hacen esa pregunta, yo me he puesto a analizar si pasó, si alguien murió, tendría que preguntar a mi familia si alguien murió en ese, porque no me acuerdo en qué mes fue, solo me acuerdo que fue en qué año, como en el 92, 93, por ahí más o menos. Pues estos tengo más relatos, pero esos ya, los principales son estos que les quise contar. El fantasma errante.